Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche analizaremos lo que sucedió ayer, el acuerdo de justicia transicional con la guerrilla de las FARC, el cuarto acuerdo que se logra en La Habana. Nuestro hashtag, numeral más cerca que nunca. Bienvenidos. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta. Y nos acercamos a la paz. Sueño despertar en un mundo sin dolor, para que el corazón no sufra más las penas. Y sueño caminar por las calles de mi país y solo encontrar paz. Bueno, para hablar del acuerdo de justicia transicional, les presento a los invitados de hoy. Beatriz Vallejo, doctora en estudios políticos y experta en justicia transicional, profesora universitaria. De hecho, todos los invitados hoy son expertos en justicia transicional. André Gómez, que investiga ese tema en la Universidad de Oxford y es profesor de los Andes. Jorge Iván Cuervo, otro experto en este tema, profesor del externado y ex colega mío de esas épocas en el externado en la Facultad de Relaciones Internacionales. Y Christian Vokel. ¿Vokel? Muy bien. No, dígalo como es en serio. Dígalo como es en serio. En alemán sería Völker. Völker, ¿no? Pero bueno. todo está bien. Del International Crisis Group. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Entremos en materia porque hay bastante para analizar con lo que se dice en el comunicado. Ya el comunicado da mucha carne de análisis, pero necesitamos también ver lo que no se dice y lo que se está revelando a medida que pasan las horas de esta conferencia, de este anuncio en La Habana. Les propongo que miremos unas imágenes de Juan Manuel Santos anunciando lo que serán las sanciones en la Jurisdicción Especial para la Paz. Miremos esa primera nota y ya volvemos con el análisis. Habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia. Estas sanciones tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad y otro de restauración y reparación a las víctimas. Y para quienes no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves y sean hallados culpables, habrá penas de hasta 20 años. De esta manera se logra un objetivo que nos hemos trazado desde un principio: una paz sin impunidad. Y también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz. Bueno, vieron, el presidente se le fue el teleprompter y perdió los papeles en la mitad de su alocución. Pero lo que se planteó ayer en el comunicado es una jurisdicción especial para la paz con los siguientes componentes: una amnistía para los delitos políticos. El alcance de esa amnistía y los delitos conexos será consagrado en una ley en el Congreso.
De esa amnistía quedan por fuera los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Se crean tribunales de paz con una mayoría de magistrados colombianos y una pequeña presencia de magistrados internacionales. Y habrá una doble vía en estos tribunales. Se entrará a reconocer responsabilidades. Quienes las reconozcan de manera temprana tendrán restringida su libertad en condiciones especiales con penas de 5 a 8 años. Quienes no lo hagan entrarán en un juicio contradictorio y tendrán penas de 5 a 8 años en prisión. Si no hubiera ningún tipo de admisión de responsabilidad, entonces podría haber penas de hasta 20 años en prisión. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que fue anunciado ayer en La Habana. Yo comenzaría preguntándoles, André, y empecemos con usted, bien corto, digamos, a grandes rasgos, la primera impresión del acuerdo. A mí me parece que es un acuerdo fabuloso. Es decir, que dos enemigos que se habían matado durante 50 años, que habían tratado de sentarse a negociar 3 veces y nunca habían logrado poder llegar a acuerdos, logren finalmente ponerse de acuerdo en una jurisdicción especial para la paz en la cual múltiples responsables de ambos lados y de la sociedad civil van a comparecer y se van a establecer unas sanciones ejemplificantes para la sociedad colombiana. Creo que es increíble y de realmente un aporte para desmontar un mecanismo de impunidad que ha prolongado el conflicto armado en Colombia. Beatriz, yo también estuve sumamente sorprendida cuando se leyó el comunicado. ¿Fue su impresión también? Sí, la verdad yo me sumo a Andrei en el sentido de que a mí me parece una noticia muy positiva y me parece también, creo que también hay que decirlo, que hay muchas cosas que todavía no conocemos, muchas cosas que van a pasar estos 6 meses que están por construirse y que también como que hay una expectativa muy grande con relación a eso, con relación, se habla de dejación de armas, no se habla de desarme, entonces se va a tener que llegar a un punto en el que hay que hablar de eso. Se habla, por ejemplo, de restricción y no de privación de la libertad, entonces habría que concretar todo eso, mirar bien cómo se va a armar este tribunal de paz. Es decir, quedan muchos interrogantes, pero sin embargo mi sensación también es que es un logro muy grande. La primera impresión. Yo creo que por lo que se conoce en el comunicado, es un buen acuerdo. No, digamos, no usaría términos más celebrativos, sí. Me parece que es un buen término. Logra cierto equilibrio entre las demandas de justicia, que siempre se planteó como el tema más difícil de resolver en la mesa, y creo que queda abierto un buen escenario que va a depender mucho de las condiciones de implementación de lo que hay allí. Las reformas constitucionales que ello implica, la articulación, por ejemplo, con el marco jurídico para la paz, la capacidad de investigación. O la no articulación con el marco jurídico para la paz. La capacidad de investigación que tenga ese tribunal, dada los antecedentes de baja capacidad investigativa que tiene la justicia en Colombia. Pero en principio uno podría decir que es un buen acuerdo. Cristian. Totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Yo, con de pronto la excepción que tampoco diría tan lejos de llamarlo fabuloso, porque yo creo que donde sí es fabuloso y donde sí podemos predecir con cierto grado de confianza que es fabuloso, que realmente va a allanar el camino a la paz. Yo creo que con esto eso va a acelerar las negociaciones, eso hace probable, va a ser difícil, pero lo hace probable y factible que efectivamente se llegue a un acuerdo de paz
dentro de los 6 meses que ayer fijaron como término. Yo creo que eso por sí mismo, totalmente en una lógica instrumental dentro de un acuerdo de paz, eso sí me parece fabuloso. Si es fabuloso en un sentido, digamos, más amplio, uno dice, pues eso sí va a terminar la impunidad en el país, eso sí va a ser el mecanismo definitivo de rendición de cuentas. Allá yo sí también tendría mis dudas, simplemente porque hay muchas preguntas de implementación, de detalle, de capacidades que aún no se mencionaron en el comunicado de prensa, que sí es posible que en el acuerdo, que seguramente existiría en la mesa, allá sí hay este tipo de detalles, pero como el público no los conoce, entonces me parece prudente tampoco pronunciarse demasiado sobre esto. Creo que son preguntas abiertas. Yo escucho a Jorge Iván y escucho a Cristian y dicen, es un buen acuerdo, pero no más de eso todavía. Andrei, ¿conoce algún otro negociación de proceso de paz con un acuerdo de justicia mejor que este? Yo quisiera primero hacer una claridad. Yo creo que todavía nosotros no estamos hablando del acuerdo del punto quinto, que es el punto de víctimas. Es decir, a este acuerdo de justicia transicional le hacen falta 2 componentes todavía, que es el componente de reparación, que las partes lo han dejado muy claro, que todavía no está acordado, y le falta el componente de garantías de no repetición. Lo que las partes han dejado muy claro en el momento es que quieren articular un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que llevan 2 de esos elementos y que todavía faltan 2. Ahora, en ese orden de ideas, el caso más parecido que yo conozco hasta lo que vamos en el proceso en Colombia es el caso de Sierra Leona. En el caso de Sierra Leona hubo una comisión de la verdad y al mismo tiempo hubo un tribunal híbrido ad hoc que trabajó el tema en Sierra Leona. Ese proceso fue un proceso que logró condenar a 14 perpetradores máximos responsables, y uno podría decir, en ese ejercicio fue exitoso, pero realmente hay unas críticas profundas al modelo que se implementó en Sierra Leona, porque no había unos vasos comunicantes claros entre la Comisión de la Verdad y el tribunal. Y eso es una preocupación que le vi a Jorge Iván expresar hoy en el Twitter. Ya volvemos a eso. Antes de tocar ese tema, quería preguntarle, digamos, a Beatriz o Jorge Iván, o sea, ¿qué opinan ustedes? A mí una de las cosas que no que me sorprendió, pero digamos me llamó la atención es la siguiente. Andrei dice, lo más parecido ha sido Sierra Leona, pero Sierra Leona fue un sistema sumamente internacionalizado, en tanto el tribunal es mixto. Uno ve esto y uno ve que la soberanía jurídica de Colombia se mantiene en pie. Y eso me parece importante porque recordemos que cuando empezó la discusión sobre el tribunal, la jurisdicción especial, las FARC querían tribunal de UNASUR. Entonces, ¿cómo se valora esto de que realmente la presencia internacional aquí sea menor? Bueno, a mí me gustaría contestar ahí. Bueno, pues básicamente me parece que esa tensión entre la soberanía y la intervención, digamos, de la justicia internacional se ha ido resolviendo justamente a través de estos tribunales híbridos. Si uno se pone a ver los tribunales internacionales, inicialmente el primer tribunal, que fue el de Nuremberg, pues cooptó la soberanía completamente de Alemania y no pasó nada. Luego vemos los tribunales ad hoc, los de la Yugoslavia y Ruanda, donde era una soberanía más relativa, porque pues por lo menos ellos también hacían parte de la ONU y de alguna forma no estaba tan grave, pero como la gente sentía esa justicia tan distante en otros países, etcétera, se implementaron estos tribunales para tener jueces internacionales que garantizaran los estándares de justicia y jueces nacionales que conocieran las realidades. O sea, yo pienso que en este caso la injerencia y la soberanía están balanceadas, y en el caso, por ejemplo, de Sierra Leona, hablemos de eso, por ejemplo, miramos en los acuerdos de Lomé cómo eso se reversa completamente, porque fueron amnistiados inicialmente, y por eso se hizo luego el Tribunal Especial para Sierra Leona. O sea, realmente ahí sí fue una injerencia de la comunidad internacional en aras de esos estándares, de salvar esos estándares.
Bueno, le quiero dar la bienvenida a la clase del profesor Ronald Rodríguez de Rosario, que veo que tiene aquí a toda la clase haciendo preguntas. Ya vamos con las preguntas que nos están mandando, ya vamos. Volvamos al tema de los 4 pilares, ¿verdad? Justicia, reparación y garantías de no repetición. Jorge Iván, ¿cuál es el problema cuando se habla de los vasos comunicantes entre la verdad y la justicia? ¿A qué estamos haciendo referencia? Porque eso es algo importante que no ha sido aclarado todavía. Lo primero que siembra dudas y que habría que resolverlo es si ambas comisiones van a funcionar simultáneamente, ¿sí? O si primero una, por ejemplo, la de justicia, y luego la otra. Pero si ya empiezan a hablar de tiempos, hoy escuchamos al fiscal diciendo que él calculaba que el tiempo de competencia y de actuación de este tribunal iba a ser de 10 años, y entonces uno dice, ok. ¿De dónde saca eso el fiscal? No sé, pero yo le escuché decir que se tomaba más o menos 10 años. Entonces, si se tomara 10 años y la Comisión de la Verdad entrara a operar al final, por ejemplo, para suplir las deficiencias de la Comisión de la Justicia en términos de verdad, pues vamos a tener un alargamiento jurídico muy, muy extraño del conflicto. Ahora, si operan simultáneamente, habría que mirar, por ejemplo, si las cosas que se informan en la Comisión de la Verdad van a tener implicaciones jurídicas en la Comisión de la Justicia. Entonces, por decir algo, no es seleccionado uno de los casos, una de esas personas va a la Comisión de la Verdad, confiesa una serie de crímenes y la Comisión de la Justicia dice, ¿cómo así? Venga, yo cojo ese caso, y eso puede desincentivar en un momento determinado el ejercicio de la Comisión de la Verdad. Entonces tiene que quedar muy claro el tiempo, la competencia, los vasos comunicantes, las consecuencias jurídicas de uno y otro, para que no se vuelva un problema insoluble. Yo creo que uno puede también añadir a esto que efectivamente, tal cual como está redaccionado en el comunicado público, hay unos incentivos muy grandes de acudir para todos los actores, tanto los que hayan participado de manera directa como los que hayan participado de manera indirecta a esta jurisdicción especial. Entonces, todo el mundo tiene algún incentivo para acudir a esta jurisdicción especial. Si eso es el caso, entonces uno se pregunta cuál sería el incentivo o cuál es el rol de la Comisión de la Verdad en este tipo de construcción, si de todas maneras el incentivo grande para la gente es ir a la jurisdicción especial. Claro, la Comisión de la Verdad teóricamente debería ser enfocalizado en las historias de las víctimas, debería tener un enfoque en las víctimas, no debería tener un enfoque, digamos, de victimario, como sí lo tendría la justicia. Eso sí es claro, pero me parece que también allá hay un tema para mí no es claro, por lo menos del comunicado, no es claro cuáles son los límites reales de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Es algo que es muy grande o es algo que es muy chiquitito? Yo creo que puede ser ambos. De hecho, aquí hay una pregunta de Jimmy que dice, ¿serán todos los que cometieron crímenes graves juzgados? ¿Todos? Lo que pasa es que yo quisiera entrar un poco en este debate porque yo lo que sí creo es lo siguiente y espero terminar respondiendo eso. Para mí es claro, o quizás yo estoy asumiendo más de lo que dicen los acuerdos o los comunicados, pero para mí es claro que la Comisión de la Verdad va a producir una verdad histórica que fundamentalmente, como bien decía Cristian, se fundamenta en los testimonios de las víctimas. Recordemos los otros dos nombres de la Comisión de la Verdad: convivencia y garantías de no repetición. Es decir, además va a ser unos eventos públicos donde las víctimas van a ir y le van a contar quizás a la sociedad en su conjunto qué fue lo que vivieron, y muy seguramente algunos perpetradores o victimarios que decidan participar en estos ejercicios van a hacerlo para tratar de contribuir a esa verdad histórica. La Jurisdicción Especial para la Paz va a producir una verdad judicial, y en esa verdad judicial van a entrar ¿quiénes? Los que han estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a los crímenes internacionales. Estas personas van a entrar por ahí, pero va a haber una, hasta lo que yo tengo entendido, una sala de amnistías
una sala de amnistías que va a recoger a ciertas de estas personas y van a decir, usted no fue el que lo orquestó, usted no fue el que lo dirigió, usted fue un operativo, y como eso puede ser visto como un crimen relacionado con rebelión, entonces usted de pronto va a ser amnistiado, y eso la ley lo va a definir. Pero lo cierto es que este Tribunal de Paz lo que va a terminar haciendo es diciendo, aquí hay una verdad judicial. Yo creo que los vasos comunicantes, como bien lo dice Jorge Iván, no son muy claros, y uno pensaría, si lee el acuerdo de la Comisión de la Verdad, que lo que se diga en la Comisión de la Verdad no va a ser no se puede utilizar por el Tribunal, por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque está muy claro en el acuerdo que no tiene una dimensión judicial lo que se dice ahí, y que la comisión va a tener que proteger estos documentos. En ese orden de ideas, la respuesta que yo doy es no todos los que participaron en graves crímenes van a ser condenados. Yo quisiera decir algo. Pues me parece interesante, o sea, teniendo en cuenta como referencias de otros países y de otras experiencias internacionales, con relación a esos vasos comunicantes, me parece interesante, por ejemplo, traer el caso de Sudáfrica, que justo para decir que es una cosa así ya no podría darse, ¿no? Es decir, ellos dicen mucho que ellos privilegiaron la reconciliación sobre la justicia. Que se ha criticado mucho pues todas las amnistías que hubo, etcétera, pero ellos hablan mucho de que la comisión sirvió, como que privilegiaron esta verdad de la Comisión de la Verdad al tribunal, etcétera. Y ya pues como hay otros, digamos, otros mandatos internacionales, eso ya no se podría dar, es decir, estos vasos comunicantes tienen que ser distintos que los que vimos en otros procesos, y creo que es importante también. También hay una limitación adicional, yo diría. Eso tampoco es muy claro en lo que publicaron, pero de lo que yo entiendo del ordenamiento judicial colombiano, una amnistía se puede exclusivamente dar para alguien que haya cometido crímenes políticos. En el caso de las FARC eso es claro, eso es el crimen de rebelión, un crimen político clásico. Digamos, eso sí se puede amnistiar, pero no hay ningún, digamos, un financiador de los paramilitares, un empresario, no es claro que haya cometido un crimen político, probablemente no lo haya cometido, entonces tampoco podría ser objeto de una amnistía. Yo creo que esta sala de amnistía es algo exclusivamente para los guerrilleros, para las FARC y de pronto el ELN, si acuden a este tipo de acuerdos, pero ¿qué va a pasar con todos los que no son actores armados directos? ¿Cuál va a ser su estatuto en todo este sistema? Es una pregunta abierta. Laura, a la pregunta que tú hacías de cuántos y cuáles casos van a ir al Tribunal Especial para la Paz, yo escuché esta tarde al ministro de Justicia diciendo que una vez entraba a operar, todos los procesos y todos los delitos que estén relacionados con conflicto armado, en la Fiscalía, pensaría uno, los que están en la Unidad de Derechos Humanos, los que están en la Unidad de Contexto, todos pasarían automáticamente al Tribunal para la Paz y allí continuaría la investigación. Y además podrían pasar, de acuerdo con lo que dice el comunicado, inclusive casos que ya hayan sido juzgados, que ya hayan tenido sentencia, lo dice claramente el comunicado. Si eso es así, de entrada, y no se aplican criterios de selectividad y priorización que están señalados también en la parte que no hemos conocido todavía, ¿cierto? Ese tribunal va a colapsar inmediatamente. O sea, no pueden pasar, haciendo un cálculo más o menos, pasarían más de 4 o 5 mil procesos de una vez, ya colapsa inmediatamente. Entonces tiene que priorizar bajo el criterio de los más graves crímenes, tal vez el criterio de máximos responsables, que tampoco está en el acuerdo habla de responsables, no dice de máximos responsables, que era, digamos, la doctrina que en principio se iba a aplicar, y en ese sentido, digamos, si se trata de representatividad y casos emblemáticos, uno pensaría, se cogerían unos casos emblemáticos de FARC, se cogerían unos casos emblemáticos de Fuerza Pública y se cogerían unos casos emblemáticos de civiles que participaron en el conflicto con financiación en un momento determinado. Pero no podrían de ser, para dar un número, no podrían ser más de 50 casos que deban esclarecerse. Bueno, aquí antes de irnos a la primera pausa, creo que lo importante es darles parte de la información que nos ha llegado, que no hizo parte del comunicado ayer, pero que nos ha llegado
en información desde Presidencia. Y entonces, en la conversación que manteníamos con Jorge Iván fuera de cámaras, yo le contaba lo siguiente, que es importante que ustedes sepan. Habrá concentración en los casos más graves y más representativos. Y para tal efecto, entonces les leo. La Jurisdicción Especial de Paz tendrá amplias facultades para organizar tareas, integrar comisiones de trabajo, acumular casos y definir la secuencia en que los abordará. Fijará criterios de selección y priorización, los que nos permitiría pensar en efecto que va a haber máximos responsables. Graduará las sanciones dependiendo del grado de participación determinante en las conductas más graves y analizará la participación determinante y la responsabilidad de mando. Estos son detalles que nos han llegado sobre lo que es la Jurisdicción Especial de Paz. Nos vamos a la primera pausa. Cuando volvemos empezamos a contestar la cantidad de preguntas que tenemos aquí. Y empecemos con una para que la vayan pensando. En esta cuestión de los vasos comunicantes, si los delitos que se confiesan en la Comisión de la Verdad nunca salen de ahí, ¿cómo se judicializarán? Pregunta Luis Felipe Olarte. Ya volvemos con más de Numeral Más Cerca que Nunca. Bueno, seguimos con Numeral Más Cerca que Nunca. Nos queda la mitad del programa y vamos a dejar que sean ustedes que hagan el resto del programa. Estamos aquí inundados de preguntas. Yo lo que voy a hacer es elegirlas y transmitírselas a los profesores. Entonces, arranquemos. Daniela Rodríguez quiere saber lo siguiente. ¿Qué garantía hay de que el proceso con las FARC no será igual que con los paramilitares? Jorge Iván, ¿qué es? Aquí hay una paradoja interesante, y es que si uno mira el modelo del acuerdo, el modelo jurídico es inspirado de alguna manera en la Ley 975 o en la llamada Ley de Justicia y Paz. El estándar de los 5 y los 8 años, incluso el tema de la pena alternativa, el tema de obtener la pena alternativa atada a verdad y reparación, de suerte que, al margen de esto, uno no entendería la molestia que tiene el expresidente Uribe con el tema, porque él perfectamente podría cobrar políticamente de decir, mire, el estándar que nosotros construimos en la Ley de Justicia y Paz fue recogido aquí. Fue recogido acá, y eso es, digamos, como una cosa interesante. Entonces, igual que en la Ley de 975, la garantía de que haya más o menos impunidad va a depender de la capacidad de investigación y de juzgamiento que tenga ese tribunal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Ley de 975, hay muchos imputados, ha subido el número de imputados, pero el número de sentencias sigue siendo muy bajo. Creo que 12, todavía ¿no? Seguimos, no ha pasado las 12, 14, son 12, 12 la 14 sentencias, claro, 12, 14 sentencias. Entonces uno dice, una ley que está vigente desde el 2005, llevamos 11 años, 11 sentencias, 12 sentencias, es muy complicado. ¿Pero de qué dependió? De la falta de capacidad de investigación de la Fiscalía en esos temas. Y eso puede pasar en este caso porque uno no, digamos, no es razonable o es dable pensar que este tribunal entonces sí va a ser efectivo en la investigación. O sea, ¿de dónde nos vamos a volver tan efectivos como de la noche a la mañana? Si seguramente van a ser los mismos investigadores, los mismos criterios de priorización, los mismos material probatorio. Entonces ahí queda una duda compleja. Sí, cómo no. Yo puedo añadir una cosa, yo creo que sí hay una diferencia. Yo estoy de acuerdo con eso, que hay como un cierto efecto de modelaje implícito que sí uno puede ver. Pero sí es un proceso bastante disimilar en el sentido en que, y allá lo han dicho muy claramente, que va a haber una amnistía la más amplia posible. Es decir, en el proceso paramilitar no había amnistía explícita, ¿no? Claro, por lo menos. Lo hubo frente a los... No frente a los postulados, sino frente a lo que se llamó combatientes rasos, los famosos 21.000 que estuvieron en el limbo jurídico, que no salieron por la Ley 975, sino por la llamada Ley de Orden Público, no pagaron pena, y por ejemplo, Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas siempre ha sostenido que ahí hubo una amnistía velada en ese caso. Claro. Pero, Jorge Iván, después tocó hacer la Ley 1424. O sea, realmente eso sí terminó entrando por donde tenía que entrar,
porque cuando se dieron cuenta que se quedaban en el limbo jurídico, para poder ofrecerle seguridad jurídica, tocó sacar la 1424, que fue a través de los acuerdos de la verdad, que sí terminaron contribuyendo al esclarecimiento y por eso obtuvieron beneficios. A mí me parece, perdón saltar aquí, pero a mí me parecería, yo sí como que difiero un poco en que haya similitud entre 5 y 8 años, que son números. Me parece que hacer la similitud con Justicia y Paz, más allá de eso, me parece complejo por 3 cosas, o digamos, en 3 cosas que yo difiero. Primero, Justicia y Paz no tenía penas de justicia restaurativa como tal, previstas. Es decir, aquí lo que están diciendo es, va a haber penas restaurativas, es decir, seguramente ellos van a tener que ir a los pueblos y definir con las víctimas cómo es que van a pagar esos 5 años, y no van a ser en prisión, mientras que, y ese es un gran incentivo que no tenía Justicia y Paz, porque el incentivo es, o usted viene, acepta esto, hace este tipo de justicia restaurativa, o si no, lo metemos máximo 20 años en la cárcel, que es cárcel ordinaria. Creo que eso es una gran diferencia cuando uno compara lo que está el ejercicio entre las FARC y el gobierno y el ejercicio con los paramilitares. Y afortunadamente es distinto, porque además la guerrilla y los paramilitares son 2 grupos absolutamente distintos. O sea, no podemos igualarlos. Hay una cosa también, me parece a mí distinta en el tema de la investigación, y es la unidad de análisis y contexto, la ahorita tan controvertida unidad de análisis y contexto. Básicamente porque lo que ellos dicen es que crearon la unidad de análisis y contexto porque cuando fue el juzgamiento de la ley derivada de la Ley de Justicia y Paz, no sabía el Estado bien cómo estaban construidos los frentes, etcétera, y en cambio ahorita tienen en teoría mucha más información de cómo funcionan los crímenes de sistema, etcétera, y en ese sentido, por lo menos en teoría, tienen más herramientas para juzgar. Pero, bueno, aquí... Los contratos de los algoritmos van a servir entonces finalmente, ¿o no? Pues no sabemos, porque aquí hay varias preguntas. Yo aquí perdí el nombre de quien las hizo, pero tienen que ver con, en esta jurisdicción especial, ¿tendrá un papel la Fiscalía y tendrá un papel la Procuraduría? ¿Cómo lo ven en lo que han leído hasta ahora? A mí me llama la atención que el fiscal haya saltado de una vez a zafarse de un montón de cosas que no tendría por qué haber hecho hasta que no estuviera esto caminando, digamos. Me parece que él asumió que la Fiscalía tiene que ir entregando funciones a este tribunal cuando todavía esto no está... Si yo lo leo directamente con el título es Jurisdicción Especial para la Paz. Para mí eso implica un sistema en sí mismo, que yo, digamos, no, sin conocer las cosas, muy seguramente, y si yo pensara como un guerrillero de las FARC que entiende que la justicia en Colombia no ha funcionado bien, que critican y no la consideran como legítima, pues muy seguramente no van a querer a la Fiscalía como uno de los actores dentro de este sistema. Yo me imaginaría que el sistema tiene que crearse como un sistema donde los diferentes pilares confluyen para llegar a ese tribunal especial. Entonces, para mí, yo diría que, viéndolo así, no necesariamente. Tendría que haber, a mi juicio, una suerte de mecanismo de investigación y acusación al interior del Tribunal Especial para la Paz, distinto del de la Fiscalía General de la Nación. Y el ministro de Justicia, en la intervención que yo le escuché hoy en Señal Institucional, decía eso: una vez empiece a actuar este tribunal, todos los casos que estén en Fiscalía relacionados con el conflicto armado pasan a ser competencia de esto, y tienen el destino de las 3 vías que tú explicabas muy bien al principio. De suerte que uno pensaría que durante el tiempo de funcionamiento, en relación con los procesos que pasen allá, la Fiscalía pierde competencia, y lo que uno esperaría, lo responsable en términos institucionales, es que el envío no será simplemente el enviar 2 camiones con expedientes, sino que debería hacerse un informe basado en los análisis de la unidad de contexto y en los algoritmos, pues sí, para demostrar patrones de criminalidad, para demostrar... Claro, pero entonces aquí hay una pregunta a Natalia Morcillo. Lo que le voy a pedir es que tratemos de evacuar el máximo número de preguntas de aquí de los estudiantes. Natalia pregunta: y entonces, si la Fiscalía tiene que entregar, ¿qué ente entonces en la jurisdicción especial
podría realizar las investigaciones. Porque Hay una sala, ya se ha hablado. Porque, un paso atrás, ¿se va a trabajar solo con lo que hay o se va a investigar más? Yo creo que es un interrogante interesante. Yo no creo que haya por lo menos de lo que se conoce públicamente, yo creo que eso es un caveat que tenemos que decir porque seguramente hay más información dentro de la mesa, que son preguntas obvias, pero de lo que se conoce públicamente no me parece que haya una respuesta clara. Y eso es un interrogante al mismo tiempo porque claramente va a ser un problema de capacidades investigativas grandes. Esto va a ser toda la Jurisdicción Especial para la Paz va a tener capacidades investigativas, va a tener capacidades administrativas muy importantes y esto quiere decir que va a tener una inversión muy importante de plata, de presupuesto en esto. Pero Esa yo es creo una pregunta. que sí se va a investigar más sucintamente Sí se va. por una razón. ¿Por qué? Es decir, porque seguramente donde dejamos a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos que han hecho un montón de denuncias y de cosas y de sus archivos, muy seguramente esa fiscalía o ese ente investigador dentro del tribunal va a tener que recibir no solo lo que tiene la fiscalía, sino que va a tener que recibir todos los informes que tienen organizaciones defensoras de derechos humanos, si no esto nos queda desequilibrado. Pregunta. Sí, quiero precisar eso. En el punto 4 del comunicado, en la parte final, cuando hace el listado de aquellos delitos que no serán objeto de amnistía, dice, estos delitos serán objeto de investigación, juzgamiento y sanción. O sea, Entonces, sí usa la expresión investigación. resuelto el problema para nuestra televidente. Entonces, ahora, hay otra, la pregunta, por ejemplo, aquí de los tiempos. Pregunta Nicolás Cuesta, ¿un sistema tan elaborado puede estar formado antes de la firma de paz, del acuerdo de paz? La respuesta está muy clara porque entra a operar 60 días después de firmado el acuerdo, que es la dejación de las armas, el requisito para ingresar acá, de tal suerte que sin la dejación de las armas, que es posterior a la firma final del acuerdo, no puede entrar a operar. Bueno, ahí está su respuesta, Nicolás. Espere, la próxima pregunta es, ¿habrá segunda instancia en este tribunal? Me parece interesante. Pensémoslo en comparación a los tribunales internacionales, la segunda instancia y las experiencias internacionales. Beatriz, comenzamos contigo cuando volvamos de nuestra segunda pausa. Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando del contenido de este acuerdo y había una pregunta sobre una segunda instancia. No dice nada el comunicado de una segunda instancia, pero en tanto eso es un derecho del debido proceso. Pregunta, ¿qué puede pensar uno de la segunda instancia? Yo pensaría que sí, que debería haber esa segunda instancia, pero no sé entonces los tiempos, ahí también se eternizarían un poco, ¿no? Se haría como una duplicidad del trabajo. Ahora, como lo que leía ahora de que llegó de presidencia, que especifica un poco de cosas más, este tribunal tiene que darse su propio reglamento y tiene la autonomía para organizarse en salas. Entonces, digamos, organizaría una sala de investigación, una sala de primera instancia, seguramente una sala de segunda instancia. Ahora, eso aparentemente eso está cerrado y que todos los casos que se discutan allí se acabarían. Pero ojo, el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia siempre va a estar abierto porque esa es una garantía que no le puede ser negada. Es decir, el hecho de que presumamos que la jurisdicción ordinaria no va a tener ninguna posibilidad de, comillas, meter la mano frente a casos que se planteen allí, cuando se plantee en un momento determinado un recurso de casación, yo creo que no se podría restringir, digamos, el recurso de casación. Y eso implicaría en un momento determinado... El recurso de casación Claro, ante el tribunal. ante la Corte Suprema de Justicia. Mira tú y lo interesante. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, eso habría que amarrarlo bien, porque si no todo terminaría en casación. Correcto. Yo vuelvo a llamar la atención sobre el nombre. Esto es una jurisdicción especial para la paz. Yo no creo que esta jurisdicción pueda estar supeditada a la jurisdicción ordinaria, porque justamente entonces ahí entraríamos en una contradicción impresionante que no podría ofrecerle garantía jurídica a nadie de los que entre
ocurre a través de este sistema, y lo que ambas partes, o lo que se entiende que se quiere, es que estas personas sientan que pueden participar en esta jurisdicción especial para que después no puedan ser juzgados en la jurisdicción ordinaria o por un tribunal internacional. Entonces yo pensaría que no. Pero pensando en las garantías del procesado, supóngase un caso en el que una de las sanciones del Tribunal Especial sea considerada por el procesado injusta, porque, digamos, no valoró suficientemente su aporte a la verdad o a la reparación, y diga, bueno, me pusieron 20 años, me voy a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de casación, porque si no, ¿qué hago? No podría quedarse la condena sin una revisión de la justicia ordinaria. Yo creo que esa puerta queda abierta siempre, porque es que detrás de un recurso de casación hay derechos fundamentales que protegen los instrumentos internacionales. Beatriz. Pues, y yo también le diría a Andrei que si bien es un tribunal especial para un evento especial, justo por eso también tiene un presupuesto y un tiempo determinado, ¿cierto? Y pensemos, por ejemplo, para hacer comparaciones internacionales, en el Tribunal para la Yugoslavia, que tuvo que realmente volver a abrir, o sea, dentro del Tribunal de la Yugoslavia o derivado de este, abrir el Tribunal Especial para Bosnia, justamente porque estaba desbordado, o por ejemplo en Ruanda recurrir a estos tribunales gachacha porque estaba desbordado. O sea, yo tampoco creo que un tribunal especial de esta clase pueda soportar todo lo que realmente le va a llegar, digamos. Bueno, Entonces, aquí Gabriela Madrigal Cristian quiere saber si los casos que no se solucionen dentro de la jurisdicción especial podrían pasar a la CPI, Podrían pasar a a la CPI. Corte Penal Internacional. Pues yo creo que pues la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es una jurisdicción bastante, digamos, también es una jurisdicción especial, que solamente se active bajo ciertas condiciones. Y tanto que estas condiciones, bueno, más o menos que el sistema colombiano falle, que la Corte Penal Internacional considere que los derechos de las víctimas al acceso a la justicia no se respeten dentro del proceso nacional, allá sí la Corte Penal Internacional podría, pero yo creo que en el sistema tal cual está diseñado ahora, eso me parece una opción relativamente lejana. Agregaría algo. Hoy escuché en medios que hacían preguntas sobre si este acuerdo podía ser rechazado por órganos internacionales, y la respuesta es no. Digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene funciones de juzgar en abstracto la juridicidad de un documento, la Corte Penal Internacional tampoco. Eso solo sucedería en casos concretos, en casos específicos, en 10, 12 o 15 años, porque hoy escuchaba que decían, bueno, y si la Corte Interamericana declara nulo esto. Es más, eso la no es una fiscal competencia. de la Corte Penal Internacional se declaró optimista hoy. Dijo que miraría esto con mucho cuidado, pero se declaró optimista. En principio lo recibió bien. Porque hay una cosa... Perdona. No, que para haber anunciado este acuerdo, ellos tienen que haberse blindado mucho antes. O sea, ellos tienen que haber comprobado que esto iba a pasar, digamos, que iba a pasar el acuerdo ante los ojos de la única forma en que la Corte Penal Internacional podría entrar en algún momento en el futuro a investigar es si ven que no hay una voluntad real del tribunal, de investigar y juzgar. Pero ya sabemos que las condenas o las sanciones van a ser unas sanciones entre 5 y 8 años. Pero lo importante es la investigación, lo importante es se investigó, se esclareció jurídicamente lo que ocurrió y se condenó a la persona por lo que cometió, así la condena sea una condena alternativa. Eso, y en ese orden de ideas, desde que esto se haga, la Corte Penal no va a intervenir. Ahora, si no se hiciera y si simplemente pareciera que fueran juicios ahí amañados para darle una amnistía, entonces claro que interviene la Corte Penal Internacional. En ese sentido tienes razón cuando señalabas que esto hace parte de un sistema integral. Y entonces es posible que algunas deficiencias de justicia que se encuentren en esta comisión sean valoradas por la Corte Penal Internacional, que en la Comisión de la Verdad se llegaron a verdades importantes que repararon Aquí víctimas. llegó Y otra entonces diría, pregunta el sistema muy interesante. ¿Podría ser investigado alguien en la jurisdicción especial y al mismo tiempo ocupar un cargo público? Yo no creo.
Personalmente yo no creo, porque eso sí, hoy fue una de las cosas que emitió el fiscal y yo no creo que una persona que está en ese proceso, bueno, depende si es por crímenes de lesa humanidad, etcétera, sí, yo no creo que pueda hacerlo. Te veo sonreír, está No, difícil. Porque a mí me parece que la pregunta es interesante, porque digamos, ¿qué tal que alguien fuera como Iván Velázquez en Guatemala y dijera, vamos a hacerle la investigación al presidente de la República? Yo creo que depende del avance del proceso. Pero no es Ok, lesa humanidad. aquí les quiero hacer otra pregunta que llegó de Arauca. Nos llamó Edgar de Arauca con la siguiente pregunta. Y la pregunta es, si la Fiscalía tiene que enviar todo su material a la jurisdicción especial, ¿qué va a pasar con la comisión de acusaciones y quienes están acusados de delitos de lesa humanidad, pero tienen fuero y están en la comisión de acusaciones? Y en particular preguntaba qué van a pasar con los procesos que están allá del presidente Uribe. No olvidemos que hubo la reforma de equilibrio de poderes, la comisión de acusaciones Ya no es. desapareció, ahora es la comisión de aforados. Seguramente estas personas los aforados conservarían el foro de investigación y juzgamiento ante la comisión de aforados. Es lo que yo pienso frente al tema. ¿Están todos de acuerdo ante esto? Bueno, la otra pregunta que llega también de un estudiante de Rosario es si quienes han sido responsables indirectos también van a entrar por esas 3 vías al Tribunal Especial de Paz. Es decir, los financiadores o Sí, políticos. pues en teoría, la parte civil que ha aportado dinero también quedó cubierta, ¿no? En ese sentido. Pues yo lo que creo es que ahí hay una, digamos, yo entendería que hay una vía más directa para que estas personas que financiaron indirectamente, o sea, es que creo que hay diferentes tipos de financiación, ¿sí? Una cosa es decir, venga, yo le pago para que usted mantenga su estructura armada y me saque a estos campesinos de esta zona para yo apropiarme de sus tierras, ¿sí? Y otra cosa es decir, es que aquí pasaban recolectando dinero y tocaba darlo porque pues si no a uno lo secuestraban. Creo que dependiendo de eso, unos van a entrar por comisión de la verdad y en comisión de la verdad van a contar lo que pasó y habrá otros que ya una financiación de un grupo paramilitar de estos, pues es que ya es hay una responsabilidad distinta que tiene que entrar a la jurisdicción especial. Claro, Pero ahí está, además. sobre eso yo tengo una duda y es, parece que es claro la competencia de ese tribunal respecto de los casos que ya están andando en la fiscalía, ¿sí? Sí. Pasarían allá, ellos harían una priorización, una selección, cogerían los más graves, los más emblemáticos. Pero ¿qué pasa en aquellos casos, y esto está relacionado con la pregunta, donde no se ha iniciado ningún procedimiento? Es decir, ellos tienen, me pregunto si el tribunal tiene capacidad, como por ejemplo tenía la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, lo que se llamaba el deber de citación, ¿cierto? Entonces ellos llamaban a alguien y le decían, venga usted y explique sus cosas. Me pregunto si ese deber de citación, parafraseando la expresión de la Comisión de Sudáfrica, puede ser usado aquí para llamar a la persona a pedir una explicación y con base en esa declaración valorar si se inicia el proceso. por alguno de esos... Correcto, si se inicia alguno de los procedimientos establecidos. Porque no veo cómo. ¿Por qué Luis Camargo quiere saber la diferencia entre amnistía e indulto? Yo se la puedo decir. Beatriz. La amnistía actúa sobre el delito, borrándolo, mientras que el indulto actúa sobre la persona que ya está condenada, perdonándole el delito. O sea, la amnistía es como si no existiera. Sí, digamos cuando pasó en Argentina es que la desaparición forzada, lo que la ley de punto final, la desaparición forzada no se tenía en cuenta. Por lo tanto, la gente que había cometido ese delito ni siquiera tenía ningún cargo. En cambio, en el indulto la persona ya tiene un cargo y se le perdona concretamente a esa persona esa pena, digamos. Hablemos un poquito del tema de los militares, porque veo que aquí hay mucho interés sobre el tema de los militares en la jurisdicción especial. Varias cosas. ¿Cómo ven? Aquí hay una pregunta de Camilo Hernández. ¿Los militares entonces perderían su fuero completamente y serían juzgados por la jurisdicción especial? Y agregaría otra pregunta de otro estudiante que dice, bueno, ¿y qué pasa entre los crímenes
que suceden entre que se firma el acuerdo y hay entrega. Porque, bueno, todos sabemos que no va a ser toda la entrega a los 60 días, que va a haber un cronograma, que se va a demorar más de 60 días. ¿Cómo lo leen eso, Jorge? Frente a lo primero, el acuerdo dice que hay y lista una serie de delitos, delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra y otros delitos como toma de rehenes, privación de la libertad, tortura, desplazamiento, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violencia sexual. Esos delitos no están cubiertos por el fuero. Entonces, digamos, ahí ya uno resolvería el problema. Y entonces lo que planteo es una alternativa interesante y un incentivo interesante para los miembros de la fuerza pública. Es decir, usted considera que sus delitos no tienen ninguna relación con el conflicto armado y siguen la justicia ordinaria, perfecto, sus penas van a ser muy altas. Viene aquí, cuenta sus crímenes, dice que se hicieron con ocasión del conflicto armado, pues entonces puede tener dos tipos de penas, la restrictiva y la de 5 años. Ese es un incentivo que es interesante. Pero entonces si yo le entiendo a Jorge Iván, es que el militar entonces va a poder elegir por qué vía irse, si por la justicia ordinaria o si por la jurisdicción especial. Eso fue lo que yo pienso que sí, no es claro. Por eso no es claro cómo es que inician los delitos a ser investigados. Están los que envía la fiscalía. Yo pienso que este tribunal va a iniciar procesos de oficio. Pero otra alternativa que creo que no se podría restringir aquí y de la lectura de esto no parece que estuviera así, es que alguien lo quiera plantear. Porque, por ejemplo, frente al ELN, se ha dicho que si los del ELN quieren participar de este tribunal, lo pueden hacer. Entonces uno dice, bueno, pero realmente... ¿por qué un miembro de la fuerza pública no puede decir, júzguenme acá? Yo no le veo el Pero problema. yo realmente creo que los únicos que no tienen dos opciones son los guerrilleros de las FARC. Porque los civiles también tienen dos opciones. Se hacen los locos a ver si los cogen la justicia ordinaria, o los militares se hacen los locos a ver si los cogen la justicia ordinaria, pero los guerrilleros Entonces, la última palabra le quiero preguntar a Cristian, ¿cuál es la posición del International Crisis Group muy rápidamente frente al acuerdo que se anunció ayer? ¿Ya la definieron o la están trabajando todavía? Pues lo estamos obviamente trabajando porque hay muchas preguntas abiertas todavía, ¿no? Pero yo creo que en general, efectivamente, yo creo que desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva de resolución y prevención de conflictos, es algo que hay que celebrar. Es algo que efectivamente la justicia tiene un lugar tan fundamental en la resolución de un conflicto tan largo, tan amargo, tan deteriorado. Yo creo que eso de por sí es algo para celebrar. Bueno, quedamos en deuda. Tenemos decenas y decenas de preguntas todavía por contestar. Yo me voy a tomar un atrevimiento, le voy a pedir aquí a nuestros 4 invitados que entren a la cuenta de Twitter de #internacional y que nos ayuden a contestar algunas de las preguntas que nos están enviando los estudiantes universitarios y los demás televidentes. Nosotros nos vamos, los invitamos a ver los blogs de Canal Capital, donde verán no solo un análisis de este programa, sino bibliografía que será útil, sobre todo para quienes están estudiando en este momento estos temas. Nos reencontramos el próximo jueves. Los invitamos a seguir viendo nuestra franja de análisis a las 9 de la noche y seguimos haciendo TV Más Humana para ustedes. Muy buenas noches.